caída del Helios 522. Chipre, sábado 14 de agosto de 2005. En Grecia es plena temporada de verano y las familias aprovechan para viajar. El aeropuerto de Larnaca estaba repleto de veraneantes y turistas. La tripulación del vuelo Helios 522 daba la bienvenida a los pasajeros a bordo. Entre ellos, reinaba un ambiente de alegría mientras se preparaban para el breve vuelo desde Chipre a Atenas. A cargo del vuelo en el Boeing 737 estaba el capitán alemán Hans-Jürgen Merten y el copiloto chipriota Pambos Charalambos. El vuelo 522 despegó como estaba programado, poco después de las 9 de la mañana, rumbo al norte hacia Atenas. Fue un día muy extraño. Los niños se veían muy agitados, excepcionalmente agitados. Tres minutos luego del despegue. A bordo del vuelo Helios 522, el capitán reportó una falla a la torre de control del aeropuerto de Larnaca. Había un problema con el sistema de enfriamiento del avión. Helios 522. Parecía de poca importancia, y el control de tráfico aéreo de Chipre autorizó al Helios 522 al ascenso a la altura de crucero, 10.300 metros. Este sería el último contacto entre el control de tráfico aéreo y el vuelo 522. En su hogar de Chipre, la madre del copiloto se sentaba a ver la televisión. Acostumbro a ver mi programa favorito el domingo por la tarde. Me gusta la televisión, pero en lugar del programa había un avance del noticiario. Interrumpimos este programa para comunicar un hecho dramático. Las autoridades informan que un avión Boeing 737... Para entonces, el Helios 522 ya estaba en espacio aéreo griego. Los controladores aéreos en Atenas habían tratado de establecer contacto con la aeronave por más de una hora, sin éxito. Mientras tanto, el avión volaba silenciosamente en círculos sobre Atenas. Estaba con mis colegas cerca del Gran Pentágono cuando recibí una llamada del Ministerio de Defensa que nos decía que un avión Boeing había tenido problemas de comunicación con el aeropuerto de Atenas. Las autoridades griegas se hacían una pregunta fundamental. ¿Estaba Atenas enfrentando un ataque terrorista similar al 11 de septiembre? Dos aviones de guerra fueron enviados a interceptar lo que oficialmente se denomina un avión renegado. La información de los pilotos estremeció a las autoridades. Los pasajeros usaban las máscaras de oxígeno. El copiloto estaba desplomado sobre el tablero de instrumentos y personas desconocidas batallaban con los controles de la nave. Parecía un secuestro. Quizá Atenas era el blanco final. Las autoridades se enfrentaban a un dilema: derribar el avión por los F-16, sacrificar a 121 personas inocentes. Los pilotos tenían segundos para decidirlo. La Fuerza Aérea solo contaba con 15 segundos para decidir, ya que el avión atravesaba una zona poblada. Pero la decisión fue innecesaria. Los motores del vuelo 522 cesaron de funcionar cuando el combustible se acabó y el avión se salió de su rumbo, virando hacia las montañas al norte de Atenas. Mi esposa llamó por teléfono. Me dijo que un avión se había estrellado en Cálamo. Luego dijo que se estrelló allá en nuestra aldea. Las noticias del accidente se difundieron con rapidez y los familiares de quienes iban a bordo reclamaron información desesperadamente. Llamé por teléfono a mi nuera, pero no contestaba. No sabía qué hacer. Debía ir al aeropuerto de Larnaca. Era un caos absoluto. Nadie sabía lo que estaba sucediendo. ¡Saquen esas cámaras! ¡Fuera, ahora! Deberían clausurar a Helios. No viajen por Helios. ¡No lo hagan!
Todos gritaban. Nadie nos ayudó. Su nombre. En el aeropuerto, la madre del copiloto exigía respuestas. Tienen que decirme qué pasó con mi hijo. ¿Cómo dijo? Decían, no sabemos nada. Nadie sabía. Cuando les preguntaba por el copiloto, decían, aparentemente el capitán era alemán. Y yo decía, no pregunté por ningún alemán. Le pregunto por el copiloto, por mi hijo, por Charalambos. Deberían informarnos. Son unos desalmados. Son insensibles. Ya apareció en la televisión. Dicen que son 115 muertos y que el piloto murió. En el lugar del accidente, entre el caos, se apreciaba la magnitud de la tragedia. Los 121 pasajeros estaban muertos. Entre ellos, 22 niños. El vuelo Helios 522 era el peor desastre aéreo en la historia europea reciente. Los que estuvieron allí aún encuentran la experiencia difícil de sobrellevar. Llegué tan pronto como pude y corrí a ver si podía salvar a alguien. Pero no pude. Puse a un niño en mi espalda. Mi ropa se empapó de sangre. No me importó, solo quería salvar a alguien. Pero no pude salvar al pequeño. Ya estaba muerto. Ahí. Justo ahí. Ahí estaba la madre y el niño. La madre estaba tumbada aquí y el pequeño a su lado, sosteniendo su mano. Él estaba justo aquí, en este lugar. Fue terrible. Esta terrible pérdida de vida conmocionó al mundo entero. Angustiados, los familiares exigieron respuestas. ¿Pero se estrelló el vuelo 522? Inmediatamente estalló una ola de rumores y especulaciones. ¿Derribado? Eso fue. ¿Usted dijo derribado? Eso fue lo que le dije. ¿Derribado? Yo no soy un mentiroso. El Helios 522 perdió contacto con el control de tráfico aéreo. Y entonces la Fuerza Aérea Griega envió 2 aviones F-16 a investigar. Los pilotos de guerra vieron al copiloto desplomado en su asiento y no vieron al capitán. Al comienzo, parecía que Atenas enfrentaba un ataque terrorista con un avión secuestrado, similar al del 11 de septiembre, según la versión del reportero Paris Karbonopoulos. Nuestro informante en las altas esferas del gobierno nos dijo que se trataba de un ataque terrorista, ya que los pilotos de los F-16 que volaban junto al Boeing habían reportado haber visto a un hombre en la cabina usando una máscara. Muchos griegos sospecharon que los F-16 habían derribado el avión renegado. Pero la Fuerza Aérea Griega declaró inmediatamente que ninguno de los aviones había disparado. Cuando las autoridades griegas iniciaron su investigación del accidente, comenzó a emerger una historia más compleja. La primera pista provino de los informes de los pilotos de los F-16. Pronto nuevos detalles comenzarían a derivarse de los pilotos de guerra, quienes dejarían abiertas las posibilidades de un secuestro terrorista. Los pilotos de guerra vieron que todos los pasajeros a bordo usaban mascarillas de oxígeno antes del accidente. Esto fue confirmado por el juez de instrucción de Atenas. El impacto del accidente fue terrible, aun cuando muchos de los pasajeros todavía tenían puestas las mascarillas de oxígeno. Esto significa que las mascarillas fueron desplegadas y usadas, o al menos intentaron usarlas. La utilización de las mascarillas de oxígeno apuntaba solo a una cosa. Durante su terrible vuelo final, debió experimentar una importante pérdida de oxígeno y presión en la cabina. Los aviones modernos vuelan a alturas en las que el aire es ligero y el oxígeno es insuficiente para la vida de los seres humanos. Por ello, cada avión se sella antes del despegue y luego se presuriza durante el vuelo, de modo de crear un ambiente artificial seguro. Los pasajeros respiran el aire presurizado, que es equivalente a estar a 2.400 metros de altura, incluso cuando la aeronave en realidad vuela a 9.000 metros. Si la cabina pierde la presurización, las mascarillas de oxígeno se despliegan automáticamente. Las autopsias a los cadáveres calcinados llevaron al juez a una macabra conclusión.
Estoy seguro que no murieron por asfixia, porque sus corazones y pulmones aún funcionaban al momento de morir. Eso se vio en las autopsias. En otras palabras, ningún pasajero murió antes que el avión se estrellara. La causa de muerte fue entonces establecida como el impacto del choque. Pero eso no respondía a las interrogantes fundamentales. ¿Por qué el Helios perdió presión en la cabina? ¿Y por qué esto ocasionó que se estrellara? Luego, un importante avance. Entre los escombros se encontró la caja de registro de vuelo del Helios 522. Ahora los investigadores podían establecer una línea de tiempo del accidente. De acuerdo a la caja de registro, el Helios 522 despegó como estaba programado a las 9:06. Luego del despegue, el piloto automático fue activado para la ruta reprogramada a Atenas. El aeroplano ascendía a 900 metros por minuto. A los 2100 metros se activó una señal de advertencia indicando un problema en el sistema de enfriamiento. A los 3000 metros hubo otro indicio de problemas. La caja de registro notó una señal de advertencia en la cabina de mando. Indicaba una pérdida de presión en la cabina. A los 4200 metros se activó otra alerta y se desplegaron las mascarillas de oxígeno. No obstante, el avión continuó ascendiendo hasta la altura de crucero a 10.300 metros. Ahí permaneció en piloto automático por más de 2 horas. Entonces, faltando 10 minutos para el mediodía, el piloto automático fue desactivado y la nave fue pilotada manualmente. Minutos después, se agotó el combustible y los 2 motores dejaron de funcionar. Poco después de mediodía, el avión se estrelló. Se hacía inminente la pregunta: ¿por qué los pilotos continuaron el viaje habiendo alarmas y señales de advertencia activadas en la cabina de mando? ¿El accidente se debió a un error del piloto? En la prensa griega comenzaron a circular versiones culpando al piloto y al copiloto. Decían que el copiloto, Pambos Charalambos, era infeliz y que problemas personales lo distraían de sus labores. Pero sus colegas no lo recuerdan así. Pambos era, ¿cómo podríamos decir? Un buen tipo, agradable. Era un agrado estar cerca de Pambos, tanto en el trabajo y después del trabajo con algunas cervezas. Otras versiones de la prensa dudaban de la salud de los pilotos. Afirmaban que el copiloto tenía un problema cardíaco y que esto explicaría su deficiente desempeño. En la televisión dijeron que los pilotos tenían problemas. ¿Quién va a creer eso? Mi hijo no los tenía. Lo examinaban periódicamente. Los pilotos deben hacerse exámenes físicos cada 6 meses. Su último examen fue en abril y todo estaba bien. Y todo estaba en orden. ¿A quién van a engañar? ¿A quién? También hubo rumores acerca de la incompetencia del copiloto, pero se contradecían con su trayectoria profesional. Tenía casi 2 décadas de experiencia de vuelo. Incluso estudió ingeniería aeronáutica en Inglaterra. Los aviones eran su primera familia, su prioridad. Desde joven le apasionaba la mecánica. Incluso pasó 3 años en Brighton, estudiando mecánica de aeroplanos. Estaba esperando su promoción para ser capitán. Había acumulado las horas de vuelo necesarias. Estaba cerca de su meta.